Enterré a mi hermano hace 42 años. Se llamaba Thomas. Lo llamábamos Tommy. Tenía 19 años cuando el autobús Greyhound en el que viajaba se salió de la autopista Coquihalla durante una tormenta de nieve en enero de 1983. Me dijeron que 17 pasajeros murieron esa noche. Tommy fue uno de ellos. Identifiqué su cuerpo en la morgue de Hope, Columbia Británica. Tenía 23 años y tuve que decirle a nuestra madre que su hijo menor había muerto. El martes pasado, mi teléfono sonó a las 2 de la mañana. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía, pero el código de área era 604. Vancouver. Casi no contesté. A los 65 años uno aprende que nada bueno sale de las llamadas a esa hora, pero algo me hizo contestar. Quizás fue el mismo instinto que solía despertarme cuando Tommy tenía pesadillas de niño. Contesté. Una voz dijo, ¿David? ¿Es usted David? Me incorporé en la cama, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. La voz era ronca, insegura, como la de alguien que no había hablado en mucho tiempo. Pero debajo de esa aspereza, había algo que me heló la sangre. ¿Quién es? Pregunté. Había una respiración al otro lado. Pesada. Difícil. Soy yo, dijo la voz. Soy Tommy. Dejé caer el teléfono. Me temblaban tanto las manos que apenas pude volver a cogerlo. Cuando lo hice, la línea seguía abierta. Podía oír su respiración. Esto no tiene gracia, dije, con la voz quebrándose. Seas quien seas, esto es terrible. Mi hermano murió hace 42 años. Lo sé, dijo la voz. Sé cuánto tiempo ha pasado. Simplemente, acabo de descubrir quién soy. Encontré algo, un recorte de periódico sobre el accidente del autobús. Y hay una foto mía. Pero el nombre debajo dice Thomas Carr. Ese soy yo, ¿verdad? Soy Thomas Carr. No podía respirar. La habitación daba vueltas. ¿Dónde estás? Logré decir. No lo sé. Un lugar llamado Downtown Eastside. Alguien me dijo que se llama así. Llevo aquí mucho tiempo, creo. Vivo en un albergue en East Hastings Street, pero no lo recuerdo. No recuerdo cómo llegué aquí. No recuerdo nada anterior a hace unos 15 años. Simplemente despertar en un hospital, y me dijeron que me habían encontrado en la calle, y no tenía identificación y no pude decirles mi nombre. Mi mente iba a 1000 por hora. Esto no podía ser real. Esto tenía que ser algún tipo de estafa, alguien que había encontrado el nombre de Tommy en algún sitio y decidió torturarme con él. ¿Qué recuerdas?, pregunté, poniéndolo a prueba. Nada claro. Solo sensaciones. A veces sueño con nieve, con frío, con gente gritando. Y a veces sueño con una casa con una puerta azul y alguien que solía hacer panqueques con arándanos todos los domingos. Sentí que las lágrimas comenzaban entonces, calientes y repentinas, porque recordé esa casa. Recordé esa puerta azul. Y recordé a mamá haciendo esos panqueques todos los domingos por la mañana sin falta, y Tommy siempre comía el doble que nadie. ¿Qué aspecto tienes?, pregunté, con la voz apenas un susurro. Viejo, dijo. Y había algo parecido a la tristeza en su voz. Muy viejo. Mi cara es, no sé cómo describirla. Curtida, supongo. He vivido en la miseria durante mucho tiempo, pero encontré esta foto en el periódico del accidente. Y aunque tiene 42 años, puedo verla. Puedo verme reflejado en esa cara. Tenemos los mismos ojos. Tommy tenía una cicatriz, dije, en el antebrazo izquierdo, de cuando se cayó de la bicicleta a los 7 años. 12 puntos. Hubo una larga pausa. Luego, yo también tengo una cicatriz en el antebrazo izquierdo. Es vieja, muy vieja. Nunca supe de dónde salió. Ahora lloraba de verdad, como no lo había hecho desde el día que lo enterramos. Dame tu dirección, dije. Voy a buscarte. No creo que debas, dijo en voz baja. No creo ser la persona que recuerdas.
No recuerdo haber sido él. Solo soy alguien que ha vivido en la calle más tiempo del que puedo recordar. Probablemente huelo mal. Probablemente tengo un aspecto aterrador. Solo quería llamar porque pensé que alguien debería saber que tal vez no morí en ese accidente, que tal vez hubo un error. Dime dónde estás, dije con firmeza. Ahora mismo. Me dio la dirección de un refugio en East Hastings. La anoté con manos temblorosas. Eran 7 horas de viaje desde Kelowna hasta Vancouver, más si las carreteras estaban en mal estado. Miré el reloj, las 2:15 de la mañana. Quédate ahí, dije. No te muevas. Me voy ahora mismo. Llegaré a mediodía como muy tarde. ¿Entiendes? No te vayas. De acuerdo, dijo en voz baja. De acuerdo, David. Esperaré. La llamada se cortó. Me quedé sentado en la oscuridad de mi habitación durante unos 30 segundos, intentando asimilar lo que acababa de pasar. Entonces me puse en marcha, me vestí, cogí la cartera y las llaves. Mi esposa, Sarah, se removió en la cama. ¿David? ¿Qué pasa? Tengo que ir a Vancouver, dije, y mi voz sonó extraña, distante. ¿Ahora? ¿A las 2 de la mañana? David, ¿qué ha pasado? La miré, a esta mujer con la que llevaba casado 38 años, y no supe qué decir. ¿Cómo le dices a alguien que el hermano al que enterraste hace 4 décadas te acaba de llamar por teléfono? Te lo explico después, dije. Tengo que irme. Lo siento. Salí por la puerta antes de que pudiera hacerme más preguntas. El viaje a Vancouver fueron las 7 horas más largas de mi vida. Mantuve la radio apagada porque no soportaba el ruido. Mi mente daba vueltas con posibilidades e imposibilidades. Una parte de mí estaba convencida de que era una cruel broma, que al llegar me encontraría con algún estafador que de alguna manera se hubiera enterado de detalles sobre la vida de Tommy. Pero otra parte de mí, la que nunca había aceptado del todo que mi hermano pequeño se había ido, gritaba que era real. Pensé en aquel día en la morgue. Tenía 23 años, apenas era un niño, y me habían quitado la sábana para mostrarme un rostro magullado e hinchado por el accidente. El cuerpo había estado a la intemperie durante 12 horas antes de que lo sacaran de entre los restos. Tenía una herida profunda en la frente y moretones por todas partes. Pero me fijé en la forma de la cara, el color del pelo, la complexión, y dije, sí. Sí, ese es mi hermano. Ese es Thomas Carr. ¿Y si me hubiera equivocado? ¿Y si, en mi conmoción y dolor, hubiera identificado el cuerpo equivocado? La posibilidad me revolvía el estómago. Porque si eso era cierto, entonces Tommy había estado vivo todo este tiempo, vivo y sufriendo, solo, sin saber quién era, mientras yo seguía adelante con mi vida, mientras me casaba con Sarah, tenía hijos, construía una carrera, celebraba cumpleaños, navidades y aniversarios, mientras mamá había muerto hacía 10 años todavía de luto por su hijo menor. Aceleré más. Llegué a Vancouver a las 11:30 de la mañana. El Downtown East Side estaba tan mal como había oído, quizás peor. Edificios tapiados, gente desplomada en los portales, jeringuillas en la acera. ¿Aquí era donde había estado viviendo mi hermano? Encontré el refugio en East Hastings. Era un edificio bajo y gris que parecía haber estado allí desde siempre. La puerta principal estaba abierta. Dentro, olía a limpiador industrial que intentaba, sin éxito, disimular el olor de demasiados cuerpos sin lavar en un espacio demasiado pequeño. Una mujer estaba sentada detrás de un escritorio cerca de la entrada. Levantó la vista cuando entré. ¿Puedo ayudarle? Busco a alguien, dije. Se llama, puede que no recuerde su nombre, pero me llamó esta mañana. Dijo que se ha estado quedando aquí. Me habría pedido usar un teléfono sobre las 2 de la mañana. Me observó un momento y luego asintió lentamente. Tommy. Sí, lo recuerdo. Estaba bastante alterado, preguntó si podía usar el teléfono, dijo que era una emergencia. Un buen tipo, Tommy. Lleva viniendo aquí de vez en cuando unos 8 años. Es bastante reservado. Está aquí ahora. Mira en la sala común.
Por ahí. Señaló una puerta a la izquierda. Me acerqué caminando, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. La sala común era un espacio amplio con sillas y mesas que no combinaban, y un televisor encendido a bajo volumen en una esquina. Había quizás una docena de personas dispersas. La mayoría levantó la vista cuando entré, con la mirada recelosa. Y entonces lo vi. Estaba sentado solo en una mesa cerca de la ventana, de espaldas a mí. Pude ver su cabello gris, más largo de lo normal, recogido en una coleta. Llevaba una camisa de franela que había visto mejores tiempos, y sus hombros estaban encorvados como si intentara hacerse más pequeño. Caminé lentamente hacia él. Sentía que mis piernas no respondían del todo bien. «Tommy», dije. Se dio la vuelta. El rostro que me miraba no se parecía en nada al que recordaba. Era un hombre curtido y desgastado, con profundas arrugas alrededor de los ojos y la boca. Su piel era de ese tono moreno que se adquiere tras años viviendo a la intemperie. Tenía una cicatriz en la mejilla izquierda que antes no estaba allí. Parecía tener al menos 70 años, no 61. Pero los ojos. Dios, los ojos eran los mismos, marrones con destellos dorados, exactamente como los de nuestro padre, exactamente como los de Tommy. «David», dijo, y su voz se quebró. No pude hablar. Me quedé mirándolo fijamente, a este hombre que podría ser mi hermano, a este fantasma de hace 42 años. Se puso de pie lentamente, como si le dolieran las articulaciones. Era más delgado que Tommy y, de alguna manera, más bajo, aunque tal vez solo fuera su postura. Pero cuando me miró, hubo algo en su expresión que me dejó sin aliento. «Viniste», dijo. «No estaba seguro de que lo harías». «Enséñame el brazo», dije. Mi voz sonó áspera, exigente. «El izquierdo». Dudó un momento y se remangó. Allí, a lo largo de su antebrazo, había una cicatriz, vieja y descolorida, pero inconfundible, de unos 10 centímetros, justo donde había estado la cicatriz de Tommy. Sentí que me flaqueaban las rodillas. Extendí la mano y me agarré al borde de la mesa para mantenerme en pie. «Creo que necesito sentarme», dije. Me acercó una silla y me dejé caer en ella. Se sentó frente a mí, observándome con atención, como si pudiera salir corriendo en cualquier momento. «Cuéntame sobre el accidente de autobús», le dije. «Dime qué recuerdas». «No recuerdo el accidente en sí», dijo lentamente. «Pero tengo pesadillas. Siempre las mismas. Estoy en un autobús, está nevando, el conductor intenta frenar, pero derrapamos. Y entonces la gente grita. Y hace muchísimo frío. Tanto frío que creo que voy a morir. Y luego nada. Solo oscuridad durante mucho tiempo». Se frotó la cara con ambas manos. «Lo siguiente que recuerdo con claridad es despertar en un hospital. Una enfermera me dijo que me habían traído de la calle, que había estado inconsciente. Dijeron que me habían golpeado, que alguien me había robado. Pero tampoco recordaba eso. No recordaba nada. Ni mi nombre, ni de dónde era, nada. Me retuvieron 3 días, me hicieron pruebas, pero no encontraron nada malo físicamente, aparte de algunas viejas lesiones. Traumatismo craneoencefálico, dijeron. Posiblemente de hace años». «¿En qué año fue esto?», pregunté. 2010, dijo. «Febrero, creo». Ni siquiera sabía en qué año estábamos. Tuve que preguntar. Mi mente iba a 1000 por hora. 2010, eso fue 15 años después del accidente. ¿Qué había pasado en esos 15 años? ¿Dónde había estado Tommy? ¿Y antes de eso? Insistí. ¿De verdad no recuerdas nada? «A veces tengo destellos», dijo. «Pequeños fragmentos que no tienen sentido. Recuerdo haber tenido mucho frío. Vivir a la intemperie en algún lugar. En las montañas, tal vez. Y creo recordar que trabajaba. Trabajo manual, construcción, tal vez. Me pagaban en efectivo. Pero todo es borroso. Como intentar recordar un sueño.
Bajó la mirada hacia sus manos y noté que estaban marcadas y callosas. Las manos de alguien que había realizado un trabajo físico duro. Durante mucho tiempo ni siquiera intenté recordar, dijo en voz baja. Simplemente sobrevivía día a día. Buscaba refugio cuando podía, dormía a la intemperie cuando no. Tengo lagunas en la memoria, incluso de los últimos 15 años. A veces me daba cuenta de que habían pasado semanas y no podía explicarlas. Los médicos que he consultado, los de las clínicas gratuitas, me dijeron que podría tener algún tipo de trastorno disociativo, probablemente a causa de un trauma. ¿Cuándo empezaste a intentar recordar? Le pregunté. Hace unos 6 meses, respondió. Conocí a una mujer en el albergue, una voluntaria. Estaba revisando cajas de periódicos viejos, clasificándolos para reciclar. Y me enseñó uno de enero de 1983. Me dijo, ¿puedes creer que esto fue hace 40 años? Y algo en esa fecha me hizo sentir, no sé, extraño. Como si significara algo. Metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de periódico cuidadosamente doblado, amarillento por el paso del tiempo. Lo desdobló con cuidado, como si pudiera desintegrarse en sus manos, y me lo deslizó por la mesa. Era un artículo de primera plana sobre el accidente de autobús. 17 muertos en un desastre en la autopista, decía el titular. Y allí, en una pequeña cuadrícula de fotos de las víctimas, estaba el rostro de Tommy. Joven, sonriente, una foto de su graduación de la escuela secundaria que su madre había dado al periódico. Miré esa foto durante mucho tiempo, dijo. Y algo hizo clic. Reconocí ese rostro. No por un espejo, ya no me veo así, sino desde lo más profundo de mi ser. Y el nombre debajo. Thomas Carr. No dejaba de repetirlo una y otra vez. Thomas, Tommy, y se sentía bien. Se sentía como mi nombre. Me quedé mirando el recorte de periódico, el rostro joven de mi hermano que me sonreía. Empecé a buscar más información, continuó. Hay una biblioteca cerca. La bibliotecaria me ayudó a buscar en archivos antiguos. Encontré la esquela. Encontré la lista de supervivientes, los familiares que quedaron atrás. Tu nombre estaba ahí. David Carr, hermano. Y había una dirección en Kelowna. Tardé 3 meses en armarme de valor para llamar. No sabía si seguirías ahí. No sabía si me creerías. No estoy seguro de creerte, dije, y me salió más duro de lo que pretendía. No estoy seguro de poder creerte, porque si eres Tommy, entonces identifiqué el cuerpo equivocado. Le dije a nuestra madre que había muerto el hijo equivocado. ¿Entiendes lo que eso significa? Se estremeció, pero asintió. Lo siento. Lo siento mucho. Sé que esto es, no puedo imaginar lo que esto es para ti. Mamá está muerta, dije, y oí que mi voz se quebraba. Murió hace 10 años. Pasó 32 años pensando que te habías ido. Nunca lo superó. Y si de verdad eres Tommy, entonces murió sin saber que estabas vivo. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora, y no me importaba quién me viera. El hombre que estaba frente a mí, Tommy, tal vez Tommy, también lloraba. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro curtido. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. Nos sentamos allí en la sala común del refugio, 2 ancianos llorando mientras la gente pasaba y fingían no darse cuenta. Finalmente, me sequé la cara con la manga y lo miré. Lo miré de verdad. Tenemos que hacernos una prueba de ADN, dije. Es la única manera de saberlo con certeza. Él asintió. De acuerdo. Sí. Yo también quiero saberlo. Necesito saberlo. Saqué mi teléfono y empecé a buscar. Había un lugar en el centro de Vancouver que hacía pruebas de ADN el mismo día. Un laboratorio privado, caro, pero podían tener los resultados en 48 horas. Los llamé y pedí cita para las 3 de la tarde. Vamos, dije, poniéndome de pie. Vamos a hacernos esto. Él también se puso de pie, moviéndose con rigidez. Mientras salíamos juntos del albergue, me di cuenta de lo mucho más bajo que era ahora que yo.
Tommy había sido casi de mi estatura cuando murió, o cuando yo creía que había muerto. Este hombre era al menos 7,5 centímetros más bajo. Pero claro, años de desnutrición y vivir en la calle podían hacer eso con una persona. Fuimos al laboratorio en silencio. No dejaba de mirarlo en el asiento del copiloto, intentando ver a mi hermano pequeño en aquel desconocido curtido por la vida. A veces lo veía, la forma de su oreja, la manera en que se frotaba el pulgar contra los dedos cuando estaba nervioso, una manía que Tommy siempre había tenido. Otras veces, parecía un completo desconocido. La prueba de ADN fue sencilla. Hisopos bucales para ambos, papeleo, pago. El técnico del laboratorio dijo que me llamarían con los resultados en 48 horas. Al salir del laboratorio, me di cuenta de que no había pensado en lo que venía después. ¿Dónde te quedas esta noche?, le pregunté. En el albergue, supongo. El mismo sitio. Lo miré, a aquel hombre que podría ser mi hermano, de pie en la esquina de la calle con ropa desgastada y zapatos destrozados, y no pude hacerlo. No podía dejarlo allí. Vamos, dije. Voy a reservar una habitación de hotel. ¿Te quedas conmigo? No tienes que hacer eso. Lo sé. Vamos. Encontré un hotel cerca de Stanley Park y conseguí una habitación con 2 camas. El recepcionista nos miró de reojo, yo con mi ropa limpia y él con aspecto de haber vivido en la calle, pero no me importó. Pagué en efectivo y me dieron la llave. En la habitación, pedí pizza mientras él se duchaba. Estuvo allí casi 45 minutos. Cuando salió, tenía el pelo mojado y limpio, peinado hacia atrás, y se había afeitado la barba irregular. Y de repente, lo vi con más claridad. La forma de su rostro, la forma de su mandíbula. La mandíbula de Tommy. Comimos pizza casi en silencio, con la televisión encendida de fondo. Finalmente, habló. Gracias, dijo. Por esto. Por no, solo por creer en mí lo suficiente como para intentarlo. Todavía no he decidido en qué creo, dije. Pero necesitaba saberlo de una forma u otra. Él asintió. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué? ¿Cómo era yo antes? ¿Cuándo era Tommy? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Dejé mi pizza y me recosté contra el cabecero de la cama. Eras bueno, dije después de un momento. Muy bueno. Amable, ¿sabes? Eras el niño que siempre traía a casa gatos callejeros, que lloraba cuando veías un animal atropellado. Querías ser veterinario. Ibas a ir a la universidad en Vancouver ese año, en septiembre. Estabas tan emocionado. Pude ver que se le formaban lágrimas en los ojos de nuevo. Eras gracioso, continué. Siempre hacías reír a mamá, incluso cuando tenía un mal día. Y eras valiente. Cuando papá se fue cuando tenías 12 años, me dijiste que estaríamos bien. Dijiste que cuidaríamos de mamá juntos. Y lo hicimos. Ojalá pudiera recordarlo, susurró. Ojalá pudiera recordar ser esa persona. Tal vez lo recuerdes, dije. Tal vez cuando sepas con certeza quién eres, volverá. Pero no estaba seguro de creerlo. Esa noche, me quedé despierta en la cama del hotel escuchándolo respirar en la cama de al lado. Respiraciones constantes y profundas. La respiración de alguien que por fin había encontrado un lugar seguro donde dormir. Pensé en llamar a Sarah, pero no sabía qué decirle. ¿Cómo se explica esto por teléfono? Así que le envié un mensaje de texto. Estoy bien. Te lo explicaré todo cuando llegue a casa. Te quiero. Ella me respondió de inmediato, yo también te quiero. Cuídate. Al día siguiente no hablamos mucho. Desayunamos en una cafetería. Lo vi comer como si no hubiera comido una comida de verdad en meses, que probablemente era cierto, y luego dimos un paseo por Stanley Park. De alguna manera, parecía importante no quedarnos sentados en la habitación del hotel esperando a que sonara el teléfono. Mientras caminábamos, me contó más sobre su vida en las calles, los albergues en los que se había alojado, la gente que había conocido, los inviernos que casi lo matan.
Me habló de los pequeños trabajos ocasionales que encontraba, de los jornaleros que le pagaban en efectivo, de las veces que lo habían robado, golpeado y metido en la cárcel por merodear, de la constante confusión en su mente, de la sensación de estar perdido en su propia vida. Siempre sentí que estaba esperando algo, dijo mientras contemplábamos el agua. Como si hubiera algo que debía hacer, algún lugar donde debía estar, pero nunca lograba recordar qué era. El teléfono sonó a las 2:30 de la tarde del jueves. Estábamos de vuelta en la habitación del hotel. Había hecho el check-out, con la intención de empezar a conducir de regreso a casa, pero retrasé mi salida hasta que recibimos la llamada. Contesté al segundo timbrazo. Hola. ¿Señor Carr? Soy Sarah Chen del laboratorio de ADN de Vancouver. Llamo con sus resultados. Me temblaba tanto la mano que casi se me cae el teléfono. El hombre sentado en la cama frente a mí, Tommy, o tal vez Tommy, me miraba con los ojos muy abiertos. Sí, dije. Sí, soy David Carr. Los resultados de su prueba de comparación de ADN son concluyentes. La probabilidad de que sean hermanos es del 99,97%. En otras palabras, señor Carr, son hermanos biológicos. La habitación se tambaleó. Me senté bruscamente en la cama. ¿Está seguro?, pregunté, aunque sabía que era una pregunta estúpida. Sí, señor. Estos resultados son definitivos. ¿Quiere que le envíe el informe completo por correo electrónico? Sí. Por favor. Le di mi dirección de correo electrónico, le di las gracias y colgué. Miré a mi hermano, a quien había enterrado hacía 42 años, a quien había estado vivo todo este tiempo. «¿Eres tú?», le dije. «¿De verdad eres Tommy?». Dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. «Soy Tommy», repitió, como si intentara creerlo él mismo. «Soy Thomas Carr». Y entonces volvimos a llorar. Esta vez acorté la distancia que nos separaba y lo abracé. Se sentía tan delgado, tan frágil en mis brazos. Pero era real. Estaba vivo. Nos abrazamos durante un buen rato. Finalmente, me separé. «Tenemos que averiguar qué pasó», le dije. «¿Cómo sobreviviste al accidente, donde has estado todo este tiempo?» «Conozco a alguien que podría ayudar», dijo Tommy. «Hay una doctora en la clínica gratuita que me ha estado ayudando. La doctora Patricia Walsh. Se especializa en casos de trauma. Quizás tenga algunas respuestas». Fuimos a ver a la doctora Walsh esa tarde. Era una mujer de unos 50 años, de ojos amables y con la paciencia de alguien que ya había escuchado todo tipo de historias. Le expliqué todo: el accidente, la identificación, la llamada telefónica, la prueba de ADN. Ella escuchó sin interrumpir, tomando notas. «Me gustaría examinarte, si no te importa, Tommy», dijo cuando terminé. Él asintió. Lo hizo recostarse en la camilla y le realizó un examen físico completo. Prestó especial atención a las cicatrices antiguas y las fracturas curadas. Usó una pequeña luz para revisarle los ojos, le examinó los reflejos y le palpó el cráneo. «Tienes mucha evidencia de un traumatismo antiguo», dijo cuando terminó. «Múltiples fracturas curadas, costillas, brazo izquierdo, tobillo derecho, cicatrices importantes en el torso y la espalda. Y hay una depresión en el cráneo. Aquí le tocó suavemente la parte posterior de la cabeza, compatible con una lesión por impacto grave». «¿Del accidente de autobús?», pregunté. «Posiblemente. Pero esto es lo que creo que sucedió, basándome en lo que me has contado y en lo que estoy viendo». Se acercó a una silla y se sentó, con expresión seria. «Creo que Tommy sobrevivió al choque inicial, pero resultó gravemente herido, con traumatismo craneoencefálico, posiblemente inconsciente. En el caos y la nieve, en la oscuridad, probablemente salió despedido del autobús. Los demás pasajeros que sobrevivieron dijeron que fue un caos total, que era difícil ver algo. Creo que Tommy terminó lejos de los restos principales, posiblemente en la nieve». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «El cuerpo que identificaste, David, creo que era de otro pasajero, alguien de complexión y edad similares.
En el estado en que se encontraban los cuerpos después del choque, tras haber estado expuestos al frío, con el traumatismo facial, habría sido fácil cometer un error, especialmente para alguien que estaba de luto y en estado de shock. Me sentí mal. Tenía razón. Sabía que tenía razón. ¿Y qué le pasó a Tommy? Pregunté. Creo que alguien lo encontró. Tal vez un camionero que pasaba por allí, tal vez alguien de alguno de los pueblos pequeños de esa carretera. Alguien que no lo llevó a un hospital, ya sea porque estaba involucrado en algo ilegal o porque vio una oportunidad. Un joven sin memoria, sin identificación, fácil de explotar. ¿Crees que alguien lo retuvo? Pregunté con voz hueca. Creo que alguien lo utilizó, dijo en voz baja. Probablemente para mano de obra. Hay operaciones en zonas remotas de la Columbia Británica, tala ilegal, tráfico de drogas, construcción clandestina. Utilizan trabajadores que no hacen preguntas, que no acuden a las autoridades, trabajadores que ni siquiera saben quiénes son. Tommy miraba al suelo con los puños apretados. Eso explicaría las lagunas en tu memoria, continuó el doctor Walls. Años de traumatismo craneoencefálico sin tratar, posibles lesiones adicionales, desnutrición, exposición a drogas o alcohol como mecanismo de afrontamiento. Tu cerebro intentaba protegerse desconectándose. Los episodios disociativos que has descrito son respuestas clásicas al trauma. Así que, alrededor de 2010, dije lentamente, se escapó. O lo dejaron ir, dijo el doctor Walls. 15 años de trabajos forzados envejecerían a cualquiera considerablemente. Si estaba empezando a tener problemas médicos, problemas de memoria, podrían haberlo abandonado en Vancouver. Y luego vivió en la calle otros 15 años, dije. Mientras yo estaba en Kelowna, mientras podría haberlo estado buscando. No podía saberlo, dijo Tommy en voz baja. Pensabas que estaba muerto. Todos pensábamos que estaba muerto. Tu madre, me dijo la doctora Walls. ¿Ha fallecido? Asentí, sin atreverme a hablar. Lo siento. Pero David, tienes que entender algo. El hombre que está aquí sentado es tu hermano, genéticamente, pero no es la misma persona que era a los 19. Ha vivido una vida que ni siquiera puedes imaginar. Ha sobrevivido a cosas que habrían matado a la mayoría. Es Tommy, pero también es alguien nuevo, alguien forjado por 42 años de trauma y supervivencia. Miré a mi hermano, lo miré de verdad, a las canas, a las arrugas de su rostro y al cansancio en sus ojos. Tenía razón. Este no era el chico al que me había despedido en 1983. Este era un superviviente. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté. Eso depende de ti, dijo la doctora Walls. Pero le recomendaría a Tommy una terapia intensiva. Procesar este tipo de trauma, reconstruir la identidad, es un proceso largo. Y a ambos les vendría bien la terapia familiar, para aprender a ser hermanos de nuevo después de todo este tiempo. Salimos de la clínica en silencio. Estaba oscureciendo y las calles del Downtown Eastside cobraban vida con la gente de la noche. Ven a casa conmigo, le dije mientras estábamos en la acera. Ven a Kelowna. Quédate con Sarah y conmigo. Tenemos una habitación libre. Podemos resolver esto juntos. Me miró y pude ver el miedo en sus ojos. No sé cómo ser hermano, dijo. No sé cómo ser parte de una familia. He estado solo durante tanto tiempo. Entonces aprenderemos, dije, los dos. Lo resolveremos. Se quedó callado un buen rato, luego asintió lentamente. De acuerdo, dijo. De acuerdo, David, lo intentaré. Regresamos a Kelowna a la mañana siguiente. El viaje de 7 horas se sintió diferente esta vez. No dejaba de mirarlo en el asiento del copiloto, a ese hermano que había vuelto de entre los muertos. No hablamos mucho, pero era un silencio reconfortante. Cuando llegamos a la entrada de mi casa, Sarah nos esperaba en el porche. La había llamado la noche anterior y le había explicado todo. Había llorado por teléfono y me había dicho que lo trajera a casa. Bajó los escalones cuando salimos del coche y miró a Tommy durante un largo rato. Luego abrió los brazos. Bienvenido a casa, Tommy, dijo.
Él dudó un instante y luego la dejó abrazarlo. Vi cómo le temblaban los hombros y supe que estaba llorando de nuevo. Eso fue hace 3 meses. No ha sido fácil. Tommy tiene pesadillas casi todas las noches. Le cuesta lidiar con las multitudes, con los ruidos fuertes, con estar encerrado demasiado tiempo. Va a terapia 2 veces por semana y estamos superando décadas de trauma, sesión a sesión. Pero está recordando cosas. Cosas pequeñas al principio, el sabor de los panqueques de arándanos de mamá, el nombre del perro que teníamos de niños, el olor de la casa en verano. La semana pasada recordó una Navidad cuando tenía 8 años, recordó la bicicleta que le compré con mis ahorros. Empiezo a sentirme como él, me dijo ayer mientras estábamos sentados en la terraza, viendo la puesta de sol sobre el lago. Como Tommy. Como si no fuera solo alguien que tiene su ADN. Como si me estuviera convirtiendo en él de nuevo. O tal vez en alguien nuevo que lo incluye. ¿Tiene sentido? Sí, dije, tiene sentido. Mis hijos lo han conocido, mis 2 hijas y mi hijo, las sobrinas y el sobrino que no sabía que tenía. Son cautelosos, curiosos y amables. Mi nieto, de 5 años, ha decidido que Tommy es su mejor amigo. Tommy sonríe más cuando los niños están cerca. Hemos hablado sobre qué hacer con la tumba. Hay una lápida con el nombre de Tommy en el cementerio de Kelowna. Hemos considerado quitarla, cambiarla o dejarla como un homenaje a la persona que Tommy fue antes. Aún no nos hemos decidido. No hay prisa. La semana pasada, Tommy consiguió un trabajo de medio tiempo en un vivero. Descubrió que se le dan bien las plantas. No hacen preguntas ni juzgan. Llega a casa con tierra bajo las uñas y anécdotas sobre los clientes. Está aprendiendo a ser una persona de nuevo, y yo también. Estoy aprendiendo que el duelo no funciona como uno piensa. Pasé 42 años llorando a mi hermano, y ahora está aquí, pero aún siento la pérdida de quien era. Lloro por el joven de 19 años que subió a ese autobús. Lloro por la vida que debería haber tenido, pero también estoy agradecida porque está vivo. Contra todo pronóstico, a pesar de todo, sobrevivió. Y tal vez eso es lo que más importa. El otro día me preguntó si alguna vez me había culpado por identificar el cuerpo equivocado. Todos los días, le dije honestamente. Todos los días desde que me llamaste. No, dijo. Tenías 23 años. Acababas de perder a tu hermano. Hiciste lo mejor que pudiste. Debería haber buscado con más cuidado. Si lo hubieras hecho, tal vez nunca me habrían encontrado. Podría haber muerto en esas montañas trabajando para quien me secuestró. Al menos así, estoy aquí. Estoy vivo. Y tengo un hermano que condujo durante 7 horas en plena noche porque un desconocido dijo su nombre. Supongo que tiene razón. Intento perdonarme. Es más difícil de lo que parece. A veces, por la noche, me quedo despierto pensando en todos los años que perdimos, en todos los cumpleaños y las fiestas, en todos los momentos que deberíamos haber compartido. Pienso en mamá y en lo feliz que habría estado de saber que él estaba vivo. Esa es la parte más difícil, saber que murió sin saberlo. Pero entonces recuerdo lo que dijo el Dr. Walsh, el pasado es el pasado. No podemos cambiarlo. Lo único que podemos hacer es seguir adelante. Así que eso es lo que estamos haciendo. Día a día, momento a momento, aprendiendo a ser hermanos de nuevo. O tal vez aprendiendo a ser hermanos por primera vez, porque ahora somos personas diferentes. Anoche, después de cenar, nos sentamos en la terraza y Tommy miró las estrellas. ¿Crees que mamá lo sabe? Preguntó. Donde quiera que esté, ¿crees que sabe que estoy vivo? Creo que sí, dije. Creo que te ha estado cuidando todo este tiempo. Manteniéndote con vida hasta que pudieras encontrar el camino de regreso. Él sonrió. Su sonrisa aún es algo raro, pero cada vez es más común. Me alegro de que hayas contestado el teléfono, dijo. A mí también, Tommy. A mí también. Y lo soy. A pesar de todo, el dolor,
la confusión, la tristeza que de alguna manera aún existe junto con la alegría, estoy agradecida porque mi hermano regresó de entre los muertos. Y ese es un milagro que nunca pensé que vería. Aprendí algo a través de todo esto. Aprendí que la esperanza no es una tontería, incluso cuando parece imposible. Aprendí que las personas son más resilientes de lo que creemos. Aprendí que la familia no se trata solo de recuerdos compartidos, se trata de elegir estar presente día tras día, incluso cuando es difícil. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad. Tommy todavía se está encontrando a sí mismo. Puede que nunca lo recuerde todo. Puede que siempre lleve las cicatrices de esos años perdidos, pero está aquí. Está vivo. Está en casa. Y eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Eso lo es todo.